Gobierno deja al Instituto Nacional de Derechos Humanos con un peso de presupuesto en la tramitación del presupuesto de la Cámara de Diputados. Es decir, la Cámara de Diputados habría aprobado un presupuesto de un peso para el Instituto Nacional de Derechos Humanos para el próximo año. Vamos a seguir leyendo. En medio de la discusión del presupuesto de la Nación que se está dando en la Cámara de Diputados y casi al final de la misma, cuando se votaba el Tesoro Público, se encendieron las alertas en los pasillos del Congreso, especialmente en las bancadas del oficialismo. Y es que según una decisión premeditada, según confirman fuentes de gobierno a este medio, es que el Ejecutivo no repuso la partida del Instituto Nacional de Derechos Humanos que la comisión mixta había dejado en un peso. Según confirman las mismas fuentes, el análisis que existe en la moneda es que la reposición del presupuesto del Instituto Nacional de Derechos Humanos lo harán en el Senado, pues creen que es más viable que sea la Cámara Alta donde se apruebe el presupuesto original de este instituto. Sin embargo, según confirman varios diputados del oficialismo en privado, el gobierno no informó a las bancadas de su sector de esta decisión, lo que causó la sorpresa en medio de la votación. Bueno, cabe aclarar que este peso, en el fondo es simbólico, es dejar el Instituto Nacional de Derechos Humanos sin plata. El gobierno está confiado de que en el Senado se reponga o se apruebe un presupuesto mayor, es decir, un presupuesto real. Igual es bien riesgoso, porque ¿qué ocurre si el Senado vota en contra o le sigue asignando el mismo peso? Posteriormente, o posterior a la votación del Ministerio de Culturas, la titular de esa cartera, Carolina Redondo, fue consultada por esa decisión, asegurando que es una decisión que deberá responder el jefe de la billetera fiscal, Mario Marcel. Una vez culminado el debate sobre el Tesoro Público, Marcel aseguró que es una materia que va a ser materializada en una indicación en el trámite siguiente. Posterior a la intervención, es que el diputado Andrés Lonton intentó que se votara una indicación que él presentó respecto al instituto. Con cargo a estos recursos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos podrá deducir querellas respecto de hechos que revisan caracteres de crimen de genocidio, de lesa humanidad o de guerra, tortura, desaparición forzada de personas, terrorismo, narcotráfico, crimen organizado y tráfico ilícito de inmigrantes o trata de personas, señala la indicación. Pese a que la mesa de la Cámara declaró inadmisible de antemano, al tratarse de una materia exclusiva del Ejecutivo, Lonton pidió que se votara su admisibilidad. Sin embargo, se encontró con el portazo del secretario de la Cámara, Miguel Landeros, quien le indicó: el Instituto Nacional de Derechos Humanos no tiene fondo, por lo tanto no tiene sentido votar el fondo de la indicación. En ese escenario es que de igual manera se aprobó la admisibilidad de una indicación de 52 votos a favor, 47 en contra y 3 abstenciones. Ante la postura, la presidenta de la Cámara, Carol Cariola, explicó que aprobada la admisibilidad de la indicación, sin embargo no podemos votarla porque no tiene recurso en la partida, por lo tanto está en su recurso mínimo. Es decir, todas las indicaciones que hagan cómo gastar la plata del Instituto Nacional de Derechos Humanos y qué se debería hacer con ella, no sirve de nada porque no tiene plata, no tiene un peso. Ante la postura de Cariola, Lonton volvió a insistir en que se someterá a una votación el fondo de admisibilidad. En respuesta, la presidenta de la Cámara manifestó: el secretario interpreta esto que no deberá votarse porque es una partida que está vacía de recursos. Sin embargo, como el error de votar la admisibilidad fue nuestro, ya pasó y la vamos a someter a votación. Todo este lío se está generando porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos el presupuesto se le aprobó un peso, es decir, nada. El gobierno está esperando a que cuando llegue al Senado, este presupuesto sea un presupuesto mayor. Pero igual es un riesgo y no se entiende por qué el gobierno deja con un peso el presupuesto del Instituto Nacional de Derechos Humanos. No se entiende. Lo que sí está claro es que en un escenario muy similar, el Instituto Nacional de Derechos Humanos queda sin plata, al igual que en el video que le hablé anteriormente sobre
que no habría presupuesto para cambio de sexo ni tratamiento de hormonas para niños. eh, y al igual que en ese caso, esto es solamente en la Cámara de Diputados y tiene que volver a aprobarse o modificarse en el Senado. ¿Se imaginan? El Senado decide quitarle los fondos al Instituto Nacional de Derechos Humanos y además al otro caso, que era eliminar todos los recursos para el cambio de sexo, para la transición de sexo. Sería espectacular. Yo no sé qué opinan ustedes. Los leo, que estén bien.